Estamos al aire. Vamos a esperar a que se conecten un poquito los hermanos. Conforme se vayan conectando, por favor, van diciendo si se escucha. Si no tenemos algún problema por ahí con la conexión. ¿Se escucha? Bendiciones, Angie. Sé que sí se escucha bien. Lo extraño es que no me aparecen mucho los conectados aquí. Bueno, en lo que se van conectando los demás, pues vamos a dar un recordatorio, más que nada de lo que charlábamos la noche de ayer. Ayer básicamente, como les comentaba un familiar, fue, fue más que nada un pequeño segmento de noticias en cuanto a la situación que está ahorita en el mundo en cuestión de la tecnología, con la implementación de la digitalización, los ID, todos esos rollos que traen ahorita los gobiernos, las élites para poder tener control de la gente, de la población mundial. Básicamente fue para eso el día de ayer, pero les comentaba que una de las cosas que yo tengo en mi corazón, en mis pensamientos, es volver a retomar lo que son al menos por ahorita, los discipulados online. Obviamente con ustedes aquí incluidos, participando, básicamente para estar al día de lo que el Señor nos quiere venir hablando. De igual forma le estoy pidiendo que estemos en oración, no solo por las necesidades que tengamos ahí en el grupo, como la que subió Genaro hace unos días, de su compañera de trabajo, y algunas peticiones por ahí de oración, tenerlas más ordenadas, como les comentaba el día de ayer, pues no se pudo tener el orden, básicamente porque, ¿quién iba a decir, yo le entro al ayuno el 24, no, el 31, con semejantes banquetes, ¿verdad? Entonces, para yo creo que entrando la próxima semana, mandar lo que va a ser ya un calendario ordenado. De estas cosas también, pues ya teníamos alrededor de 7 personas. Si alguien más se quiere seguir agregando, hacemos el rol un poquito más extenso con mucho gusto. Pero necesito que lo comuniquen para tener delineado todo esto.
Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a dar inicio. Sirve que si más adelante tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, háganlo saber y con gusto las estaremos contestando. Bueno, el tema de hoy, de lo que se había adelantado un poquito el día de ayer, como yo les decía, el enemigo, estas élites, estas sociedades secretas, perversas, tienen en su mente, en su corazón, el instaurar, el implantar una digitalización, el marcar a la gente, el tenerla, clasificada, lo que la escritura nos lo viene marcando desde hace 2000 años. Entonces, con lo que todos hemos sabido, conocemos como el famoso 666 o la marca de la bestia, algo que tenemos que tener nosotros en claro es que lejos de alarmarnos, lejos de aterrorizarnos, es saber qué hacer, es saber cómo prepararnos, saber hacia dónde va la pelota en estas situaciones. Porque muchas veces dicen, es que yo no me voy a dejar marcar, es que yo no, es que no te lo van a vender o no te lo van a decir así de una forma que digas, no, ya sé que es el diablo. Será algo tan sutil. Será algo tan sutil. Por eso es que ese mismo pasaje de Apocalipsis 13 dice, aquí hay sabiduría. Aquí hay entendimiento. El número de la bestia o la marca de la bestia, el número de la bestia es este. Pa, 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 pa. Entonces, como les decía también, el enemigo imita, el enemigo es dado a la imitación, es dado a copiar a una manera semejante a lo que hace Dios. Una de estas cosas es precisamente la marca. ¿De dónde lo habrá sacado el enemigo? De su manga, de su chistera, de su imaginación. No, te vuelvo a repetir, es una imitación de lo que Dios trazó y predestinó para sus hijos, para su pueblo. Quiero que me acompañe, ahí si tiene su Biblia y si no, póngame mucha atención. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Oiga esto, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, oiga esto, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Vamos a hacer una palabra de oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, tu mujercita, eh, cubre tu cabecita, cabecita ahí donde estás, como señal de referencia, de sujeción a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, por el privilegio que tú nos das, Señor, de haber concluido un año, un ciclo, aunque humano, aunque, Señor, es en los métodos humanos, pero a final de cuentas estamos regidos en este mundo por Él. Padre, en esta etapa que comenzamos, te pedimos, te suplicamos que no nos sueltes de tu mano. Que tú, Señor, seas quien nos guíe en nuestras entradas, en nuestras salidas, en nuestras decisiones, Señor, que no sean decisiones aisladas, que no sean decisiones alejadas, Señor, de tu voluntad, sino antes bien consultadas, Señor, por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, te rogamos, te imploramos que no nos dejes, Señor, ni a derecha ni a izquierda. Háblanos, Señor, a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Permítenos, Señor, ser gente entendida, gente abierta en nuestra mente, Señor, listos a recibir tu buena palabra, tu semilla, Señor. Desechamos toda soberbia de la mente, toda vacuidad, Señor, toda distracción, toda semilla que el enemigo quiera plantar sea desarraigada en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús.
Te lo suplicamos, bendito Santo, que tú tomes el control. Amén y amén. Fíjese, hermano, que este pasaje de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo agarra y les dice a los de Éfeso, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, dice la versión 60, y no contristéis al Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros sabemos, y muchas veces, o mejor dicho, no sabemos, es que somos muy dados a tratar con el Espíritu Santo como si fuera, como dirán los testigos, como si fuera un viento cualquiera, cuando es alguien que es una persona, que es alguien que tiene la capacidad, porque es Dios, de decidir, tiene la capacidad de hacerse presente, tiene la capacidad de dar mandamientos. De hecho, se acordarán que la última enseñanza que tuvimos, les compartí un poquito de los 5 mandamientos del Espíritu Santo. Ay, si gusta tenerlo, creo que está en YouTube la enseñanza completa. Pero el apóstol Pablo agarra y les dice a los de Éfeso, recuerda que yo a los de Éfeso les he dicho que ellos son los elegidos, son los predestinados, son la gente que el apóstol Pablo desde el capítulo 1 dice, ustedes que son los elegidos, alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo en las regiones celestes. Y esa es la única iglesia que le dice, son los únicos que les dice que tienen toda clase de bendiciones en las regiones celestes. A ninguna otra iglesia se lo dice. De hecho, usted si lo lee en la primer mensaje a la iglesia apocalíptica, le dice, mira bien de dónde has caído. ¿De dónde has caído? De esos lugares celestes. Te has caído tanto, te has afanado tanto en tu trabajo, te has metido tanto en tu situación, en estar hasta sirviendo en la iglesia, en la obra de Dios, que te has alejado del primer amor. Te has metido tanto, tanto, tanto en el servicio. Has probado a los que se dicen ser y no lo son. Te has metido en cosas doctrinales. ¿Y qué crees? Está chévere, está precioso, pero eres alguien caído. Se ha quitado, estoy a punto de quitarte el candelabro, que estoy a punto de retirarte esa luz, estoy a punto de retirarte esa revelación, esas visiones, esas experiencias, esos dones, te estoy a punto de quitártelos, Éfeso. Y una de las cosas que le dice, y tan así que están a punto de contristar al Espíritu Santo. Bueno, y don Pablo, ¿y qué es lo que tiene de sorprendente? ¿Qué pasa si contristamos y ponemos triste al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué pasará? Porque Dios en grande sabiduría e infinita misericordia, hermano, antes de enviarnos a este mundo, nos puso un sello de propiedad, como dicen en Estados Unidos, una ID, una Green Card, una INE, como decimos acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Que Dios que Dios puso en ustedes para reconocerlos. Permíteme. Si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios contento, brillando, alumbrando en mí, entonces quiere decir que se perdió ese sello de identidad. La respuesta es sí. ¿Y qué sucede? Entendiendo en este mismo pasaje, entonces cuando el Señor venga, ¿qué crees? No nos va a reconocer. No nos va a reconocer porque va a decir, ¿dónde está el Espíritu Santo que puse en ti? Va a decir el Señor, porque dice, y volveré a vosotros otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor va a tomar a los que tengamos o que los que tengan la imagen de Dios, a quienes tengamos implantado esa imagen de parte del Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo. No me quiero meter mucho en la introducción, hermano, pero si tú eres un poquito estudioso, te voy a dar las citas. El apóstol Pablo habla tres veces de lo que es el sello del Espíritu Santo, ese ID, esa garantía para ser reconocidos. El apóstol Pablo lo menciona en 2 de Corintios 1:22 y lo menciona en 2 de Corintios 5, capítulo 5, y lo vuelve a reafirmar en los Efesios capítulo 1, verso 14. Y cada una de estas menciones tiene un fin y un propósito. La primera que lo menciona, nada más para darte la intro y avanzar, dice el apóstol Pablo. Pero te quiero leer una versión, la versión Nueva Traducción Viviente,
Quien no la tenga, me puede escribir y le mando el link para que descargue la Biblia y pueda tener todas las versiones y vea que las cosas son así. Dice el verso 21 de 2 de Corintios 1:22. Dice, es Dios quien nos capacita. Oiga, es que desde aquí entramos en conflicto. Dice, es Dios el Padre quien nos capacita. O sea, antes de que el Señor te sellara, antes de que el Señor te enviara con ese bendito Espíritu Santo al mundo, dice el Señor, a ver, ven, siéntate. Le dijo, a ver, ven, ven César, siéntate. Ven Ángela, siéntate. Ven Dafne, siéntate. Dolly, siéntate. Jesús, siéntate. Olga, siéntate. A todos dice que nos fuimos llamados por nuestro nombre, Jeremías 1:5. Dice que nos sentó el Padre. Dice, porque es Dios quien nos capacita. Antes de enviarnos, Dios el Padre se tomó la grande molestia, la grande misericordia de sentarnos, porque así lo dice Juan 6:45, 44, 45. Dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trae, para que yo lo resucite en el último día. Y sigue diciendo, porque está escrito en los profetas, y serán todos los que llamó, todos los Jesús, todos los Migueles, todos los Dafnes, todos los que él predestinó, dice, y serán todos enseñados por el Padre, así que todo aquel que ha oído al Padre en esa capacitación y aprenda de él, viene a mí. O sea, no sé si le está quedando claro. Es Dios, dice el apóstol Pablo, quien los capacitó en la eternidad pasada. Si tú crees que tu origen estuvo cuando tú naciste el 20 de abril en la tierra, ahí que abriste los ojos y tu mamá te cargó, no. Apenas es la continuación de una eternidad pasada. Entonces Dios el Padre nos sienta allá en las regiones celestes y nos capacita. Fuimos enseñados por el Padre, y sigue diciendo el apóstol Pablo, es Dios quien nos capacita junto con ustedes, pueblo de Israel. No crean que ustedes son la coca del desierto, no. También a nosotros nos capacitó, también a nosotros nos sentó. ¿Y de dónde sacas eso? De donde cuando dice que el Señor Jesús habla con Natanael, que le dijo, he aquí un verdadero judío o israelita en el cual no hay engaño, que también fue capacitado, porque te vi cuando estabas debajo de la higuera, es decir, te vi cuando estabas sentado aprendiendo a los pies del Padre. Entonces dice Pablo, junto con ustedes, pueblo de Israel, papá nos capacitó para estar firmes. ¿Para enviarnos a quién? A Cristo. Entonces ya nos capacitó, no es como decir, el Señor agarró una bola y ahí de carne y formó a Miguel y lo aventó y a ver cómo te va Jesús. No, agarró, nos capacitó, nos formó y nos envió a Cristo. Nos envió a Cristo y Él nos comisionó. ¿Para qué nos envió? Para ser comisionados, ¿dónde? Aquí en este mundo. Y verso 22 dice, y nos identificó. Es decir, ya nos capacitó, ya nos comisionó con Cristo, ya nos envió al mundo, entonces te dice, toma tu green card. Oye, Señor, pero es que voy a ir a un lugar donde hay pecado. Toma tu green card. Toma tu green card, toma tu INE. ¿Y eso como para qué me sirve? Es para que tú tengas la seguridad de que vas a volver a este mundo. A este terraplén, a este espacio, a este lugar de donde estás saliendo. Entonces dice el Señor, y nos identificó como suyos. Esta es la garantía, mi Espíritu Santo, de que vas a ser de mi propiedad. Al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Por principio de cuentas, dice el Señor, tú veniste al mundo con ese sello del Espíritu Santo. Tú fuiste al mundo con esa capacitación del Padre. Pero yo no aviento como el borras. Yo me puse en tu espíritu, en tu corazón te puse el sello del bendito Espíritu Santo, el cual, por eso cuando Él se fue dijo,
no los voy a dejar huérfanos, porque yo aquí envío el espíritu de consolación, al espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que aprendimos con papá. Muchas veces le dicen, es que es un déjà vu. No, no es un déjà vu. Es el recordamiento de la capacitación que tú y yo tuvimos antes de venir al mundo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. ¿Y cómo le hago? Tanto tiempo has estado conmigo. Es decir, tanto tiempo te he capacitado. Has estado con mi palabra. He estado con mi presencia. Te he dado de mi Espíritu Santo. Y todavía dices que no sabes cómo regresar. En pocas palabras le estaba diciendo, vuelve a meter con el Espíritu Santo, reconéctate con el Espíritu Santo, que Él es el que te va a enseñar a andar por ese camino. Ahora, perdón, ese bendito sello llamado el precioso Espíritu Santo, sin Él somos unos totales desconocidos para Dios. Necesitamos urgentemente caminar con ese sello de Dios. Sin Él no vamos a poder caminar. Sin Él no vamos a poder lograr cruzar esa frontera. Lo vuelvo a repetir. Él es el que nos va a ayudar a tomar la imagen de Dios. Yo creo que una de las cosas que a mí en lo personal me preocupa, que si no logramos, si no tenemos el compromiso de recuperar esa identidad con Dios, esa INE, esa ID del cielo, desarrollarla. Te repito, no vamos a tener la capacidad de ser reconocidos con Dios y cuando el Señor venga, no vamos a poder estar con Él. Porque Jesús dijo, y si yo me fui, yo iré y les prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor viene a tomar lo que se parece a Él, lo que es de Él, no que el que agarró una forma de lo que se le pegó su regalada gana. Dicho sea de paso, hermano, te vuelvo a repetir, Dios sella, pero el enemigo marca. Aquí lo que debemos hacernos la pregunta, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que hace que tu Espíritu Santo se entristezca, se contriste, se ponga triste, dice el apóstol Pablo en esta versión? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué tengo que hacer para tenerlo contento? Tenerlo de mi lado, que Él esté formando la imagen de Cristo en mí, porque ese fue uno de los objetivos para los cuales el Señor lo envió a este mundo. Por eso es que nos viste de dones, por eso es que nos pone un espíritu de mansedumbre, un fruto de bondad, un fruto de fe. Perdóname, pero si el Espíritu Santo no lo tenemos en nuestra vida, difícilmente vamos a desarrollar esos dones. Difícilmente vamos a dar frutos. Pero no sé por dónde empezar. Quisiera empezar primero, ¿qué es lo que hace que ponga triste al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace que lo mantengamos contristado? Porque muchas veces nosotros somos, Señor, enciéndeme, y nosotros no vemos en la Biblia que el Espíritu Santo encienda a alguien. Pero curiosamente, nosotros sí lo podemos apagar. Porque dice el apóstol Pablo, y no apaguéis los dones del Espíritu Santo que hay en ti, que fueron impartidos por medio de mis manos, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Lléname, Señor, de alegría. Dice, pues yo pongo en ti un espíritu de mansedumbre. Pero yo no tengo la capacidad de llenarte de lo que tú dices. Pero tristemente nosotros sí podemos contristarlo. Ahora, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo esté triste? Efesios capítulo 4, verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oiga, lo primero que pone triste o contrista al Espíritu Santo y que hace que nos sea quitada esa identidad del Señor es el vivir mintiendo. Porque dice Pablo,
lo primero que tienes que dejar para que tú no puedas contristar al Espíritu Santo, para que tú no lo tengas triste, para que tú no lo tengas arrumbado, lo primero que tienes que dejar de hacer es deja la mentira, desecha la mentira. Yo te pregunto, ¿mintiendo en qué o a quién? ¿Mintiendo a qué o a quién? ¿Qué es válido? ¿Las mentiras piadosas? ¿Mintiendo en quién? ¿Cómo? ¿Mintiendo en qué? ¿Mintiendo a quién? ¿Sabe? El mismo pasaje te da la respuesta. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que tenemos que dejar es la mentira de engañar a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo engañamos? Sencillo, no ayudándolo. No ayudándolo. Diciendo, congregándote, diciéndote ser hijo de Dios, diciéndote ser cristiano y dar la espalda. Dar la espalda. No tender, dice el apóstol Santiago, no tender la mano al que te pide la ayuda. Dice el apóstol también que ves a tu hermano en una situación de necesidad y le dices, voy a orar por ti, que Dios te ayude, y no le ayudas. Eso es una abominación delante de Dios. Eso es una abominación. Porque dice el apóstol Pablo, se les olvida que somos miembros de un solo cuerpo. Qué lejos estamos de la iglesia del principio, en la cual dice la palabra de Dios que nadie tenía necesidad de nada, porque tenían todas las cosas en común, porque todos decían, yo no puedo mentirle a mi prójimo. Yo no puedo mentirle como ocurrió en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando dice la palabra que hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira, y dice que ellos prometieron a la iglesia dar la venta de un terreno que ellos tenían para ayudar a la iglesia, para ayudar a los necesitados, y dice que cuando ellos vieron la cantidad del dinero, dice, pues dile a Pedrito que la verdad la venta no estuvo buena, y dile que solamente tal parte. Y entonces dice que el Espíritu Santo habló al apóstol Pedro y le dijo a Ananías, le dijo, ¿por qué? ¿En cuánto vendiste el terreno? No, pues en tanto. Y dice que el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué has intentado mentir al Espíritu Santo? ¿Acaso no era tuyo el terreno? ¿Acaso no era el dinero tuyo? Y tú lo prometiste, yo no te lo pedí, la iglesia no te lo pidió. Pero intentaste engañar a tus prójimos, intentaste ayudar a tus hermanos. Por lo tanto, mira, con el Espíritu Santo no se juega. ¿Qué tanta hace falta hoy en día que el Espíritu Santo se moviera en las iglesias como antaño? ¿Qué falta hace que el Espíritu Santo se manifieste? Mi hermano, mi amigo Alejandro decía, yo no conozco una iglesia hoy en día donde el Espíritu Santo hable literalmente. Imagínense, hermano, que hoy en día que el bendito Espíritu Santo se manifestara como es entonces. Que quisiéramos engañar o engañarnos a nosotros mismos y que el Espíritu Santo hablara a los líderes, hablara entre los hermanos y dijera aguas con fulano, aguas con perencejo. No podemos vivir una vida de engaño. No podemos. Dice el apóstol Pedro que el Señor Jesús no hubo engaño, pero fíjese, dice el apóstol Pedro, no hubo engaño en su camino. No hubo engaño. Bueno, a ver, Señor, el engaño es en la boca, es en la lengua. ¿Por qué en el camino? Porque nosotros con nuestras acciones, con nuestro andar, con nuestro transitar, vivimos una vida de engaño. Hoy en día los que hemos estado en iglesia y los que no, de alguna manera dicen, es que esos hermanos, es que esos cristianos, es que esos nada más andan pidiendo el dinero.
¿Por qué? Porque dice la misma palabra que todos traían los dineros, traían los venta de sus propiedades, traían alimentos, todo dice que lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué a los pies? Porque eran sin engaño. Porque dice que iban y repartían y daban a todos conforme a su necesidad, para que se cumpliera lo que dice el Salmo: hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. No puedes llevar nuevas de paz si tú no llevas la ayuda, el auxilio a los que les llevas esas noticias de paz. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy vienen y las dejan a las manos, a las garras, digo yo, de los que se dicen ser apóstoles. Váyase a dar una vuelta a las iglesias, a la mayoría piden primicias y que traiga sus diezmos y que traiga, como diciendo, si usted no paga la cuota de este año, usted no va a tener derecho a la bendición de Dios. Ladrones, les digo yo, sinvergüenzas, engañando a los hermanos. Yo a veces digo, por eso es que está escrito que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Como si Dios fuera diciendo: a ver, Dafne, si no me traes tu primicia, o si no se la llevas al viejo aquel, ¿qué crees? No te voy a bendecir. Tu año va a estar bien pelado si no traes tu ofrenda, o si no traes tu primicia. ¿Y acaso Dios no dice, la palabra de Dios, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual y que nos lo trajo a este plano? ¿Que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos? Y entonces la primera causa por la cual el Espíritu Santo se pone triste es porque vivimos engañando a nuestro prójimo. Es porque vivimos engañando cómo, en no ayudarlo. Es porque ignoramos que somos miembros de un solo cuerpo. Dicen: triste, hermano, yo no lo necesito, si Dios me bendice, si Dios está conmigo, espérate, dice el Señor, ningún miembro del cuerpo es de demeritar, ¿eh? Porque la mano no le puede decir al pie: no te necesito, ni el ojo le puede decir al oído: no te necesito. O usted se puede quitar los ojos y decir: ahorita que se queden los ojos, mañana me los pongo otra vez. Hoy me dieron ganas de ir a trabajar sin orejas, ¿verdad que no? Entonces, hermano, tengamos una vida de integridad, tengamos una vida de veracidad, desechemos la mentira, desechemos el engaño, hermano. Entonces, lo primero que tenemos que dejar es desechar la mentira. Y número 2, no menospreciar al hermano, no desechar a los miembros del cuerpo. ¿Cómo se hace? Engañando, mintiendo, reteniendo la ayuda. Número 3, Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oiga, la ira. Tercer cosa, la ira. No podemos tener una ira descontrolada, porque dice el Señor: te puedes enojar. Es válido, pero lo curioso es que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto nos habla de un lapso. Dice el Señor: tú eres carne, es obvio, te puedes enojar. El Señor Jesús, cuando estuvo en el mundo, dice la palabra que se enojó en algunas ocasiones. En una de ellas hizo un atado de cuerdas, los latigueó, les agarró sus cuerazos, pero tú no ves que todo el tiempo y diga: no, ¿qué tienes, Señor? No, pues es que sigo enojada. Aquellos que me hicieron rabiar y mira, se enojó, les dijo sus verdades. Mateo capítulo 23. Pero no dice que se la vivió enojado. El mismo apóstol Pablo dice, en pocas palabras, según su buen dialecto de usted, según el que hable, dice: muérdanse pero no se traguen. El apóstol Pablo dice: enójense pero no os consumáis. Entonces dice: airaos pero no pequéis. El enojo, la ira, conduce al pecado. Y no podemos tener de lado al Señor Espíritu Santo si no la vivimos con una ira descontrolada. No podemos, Él no se puede acercar.
Porque el Señor no habita donde tienes mentira, no habita donde estás en desunión y por consiguiente no habita donde te la vives de la greña o te la vives airado. Nosotros somos los principales culpables de no manifestar los dones, las gracias de Dios. ¿Por qué? Por estas causas. ¿Cómo crees? Si eres un mero mentiroso. Pero si eres bien sectarista, ¿cómo crees? Yo habito en la unidad. Pero es que, Señor, si te la vives ahí echando espuma por la boca, ¿cómo quieres que yo esté contigo? Señor, es que tu palabra dice que tú en los últimos tiempos habrías de dar que hablar a cada uno cuando nos lleven a testificar. Pues sí, pero tú te la vives con espuma en la boca. ¿Qué quieres que les predicarles o enseñarles si te la vives rechinando los dientes de coraje? Te la vives de la greña con tu hermano. Es válido enojarse, y los que son mis amigos, mi esposa, he dicho, es válido enojarse, es válido aventar sapos y culebras, les he dicho en cotorreo, es válido, pero decir, es que me acuerdo que hace 40 años me hizo, es que me acuerdo cuando, no, hermano, desechemos la mentira. Desechemos engañar al prójimo, desechemos estar en desunión, desechemos la ira descontrolada o el enojo. ¿Por qué? Porque dicen los proverbios, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Cuando las situaciones ya están complicadas por un enojo, por un disgusto, obvio hay distanciamiento, pero si tú sigues con esa grande ira, dice la palabra, vas a seguir con esa pena, y no solo con eso, lo vas a llevar a violencia, ¿y qué crees? Te van a venir nuevos males. Y número 4, verso 27, ni deis lugar al diablo. Entramos en cosas más espinosas, porque déjame decirte, cuando tú no desechas ese enojo, cuando tú no desechas ese coraje, se va arraigando en tu alma, se va arraigando, le vas dando lugar al diablo, porque aquí dice, ni deis lugar. Áirate, pero no peques. ¿Y cómo peco? Manteniéndolo, sujetando ese coraje, dándole lugar a esa ira, implantándola así, que va a llegar el enemigo a decir con permisito. Y ni deis lugar al diablo. No dándole lugar al diablo, hermano. Porque si tú y yo no tenemos al bendito Espíritu Santo, ¿quién cree que va a venir? ¿El Padre? ¿El Señor Jesús? Va a venir el enemigo, el Señor lo reprenda. Muchas veces por eso decimos, ¿cómo es posible que yo lloraba, yo recibí el Espíritu Santo, yo tenía visiones, yo tenía de esto, yo hablaba en lenguas, yo profetizaba, y ahora, pues, dice el hermano Otto, creo que me persigue la ciguanaba? El diablo y la gran diabla. Y es que, ¿por qué es que se me ven los terrores de la noche? Dice Job. ¿Por qué es que veo estas situaciones? ¿Por qué? ¿No será que tienes por ahí una raíz de enojo? ¿Que ya se te volvió amargura? ¿No será eso? Porque si tú engañas al prójimo, te metes en problemas con Dios. Todo esto es de origen, si tú ves, es una secuencia, dice, desechen la mentira. Ay, ¿por qué, Señor? Porque el padre de mentiras es el diablo y él quiere tomar parte contigo. Ama a tu hermano, únete a tu hermano. Si tienes conflicto con él, que no te pido que vivas como muégano, pero al menos está en paz. ¿Por qué, Señor? Porque el enemigo quiere tomar parte. ¿En qué o cómo se le da lugar al enemigo? Judas le dio lugar al enemigo en su corazón. Judas le dio lugar. De algo tan precioso como la comunión con Dios, dice que el Señor Jesús, estando en la mesa, Juan capítulo 13, dice que estaba con sus discípulos, cantaron el himno, tomaron la Santa Cena, la Pascua, dice que
Juan capítulo 13, verso 3 dice: Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, que él había sido capacitado, comisionado como tú y como yo, para con un propósito, y dice que había salido y que a Dios volvía, dice que entonces repartió la cena y dice que entonces Satanás entró en el corazón de Judas. Muchas veces tú y yo le pedimos al Padre que nos permita participar de sus cosas, que nos ponga, así como hizo Jesús: Señor, dame de tus dones, dame de tus gracias, dame del predicar, dame del enseñar, dame del esto. Y así el Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú crees que mi palabra va a estar revolcada con el enemigo en tu corazón? Si mi hijo cuando vino dijo, vámonos, y este cuate no tiene nada en mí. Yo creo que cuántos de nosotros podemos decir: Señor, pues tampoco en mí. No dijo: viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Cuántos podremos decir eso? ¿Para qué queremos las cosas de Dios en nuestras manos? ¿Para qué queremos administrar las cosas de Dios? ¿Para usarlos en servicio de los demás, en beneficio de los demás? ¿O para estar y seguir inactivos, agarrándonos, engañándonos, maldiciéndonos, dividiéndonos, enojados? ¿Para eso las queremos? Judas nunca vislumbró eso, hermano. Nunca vislumbró la comisión que Dios le hizo y no alcanzó a que Dios, el Padre, le colocara todas las cosas en su mano. Lo triste es que el enemigo, te repito, a él sí le puso todas las cosas en su corazón. Si no me cree, lo puede leer ahí en Juan capítulo 13. Dice: y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado, oiga esto, como había amado, como yo no hice división, como yo no engañé, porque los envié a traer a la Pascua era una unidad. La Pascua dice que si había hasta vecinos, dice que mandaban a llamar al vecino, al extranjero, la compartían. Dijo: Jesús ya sabía que él ya había cumplido. Dice, y que él había amado, que él le había desechado la mentira, que él jamás había engañado a su hermano, que él jamás vivió con enojos, que él jamás vivió dándole lugar al diablo. Dice que había amado tanto a los suyos que estaban en el mundo, que los amó cuando él quiso, los amó cuando se le pegó su regalada gana, los amó cuando le convenía. Dice: amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, perdón, si tú y yo no somos capaces de amar a los nuestros, si tú y yo no somos capaces de caminar en esa integridad, dice el enemigo, con permisito. Con permisito. Por mucho que estemos en la mesa del Señor, por mucho que estemos en la comunión de Dios, si tú y yo no desechamos lo primero que acabamos de ver, si tú y yo no somos capaces de amar, el enemigo te va a decir: ven para acá, ven para acá. En la cena del Señor, hermano, solo queda evidenciado a quién el Padre le pone todas las cosas y a quién el diablo le ha llenado el corazón, con traición, con egoísmo, hasta con lucro. Por eso el apóstol Pablo en la institución de la cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 11 lo dice: muchos por eso se han apartado, se han debilitado, otros están enfermos, otros ya hasta colgaron los tenis, porque no lograron entender esto, porque el enemigo les llenó el corazón. ¿Cuál es la mayor evidencia de que alguien a Dios ya le viene llamando? Decía mi concuño hace rato, empiezo en Guadalajara y termino en no sé dónde.
¿Cuál es la mayor evidencia de que a alguien, Dios ya le dio todas las cosas en la mano? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál será la evidencia? Rápidamente se lo voy a dar. Juan capítulo 13, verso 4 dice, se levantó de la cena. Lo primero que alguien, que Dios le ha puesto algo en su mano, es que se levanta. Pero, ¿que se levanta para qué? Alguien que se levanta, que se dispone a ir, que es capaz de moverse de su lugar, que es capaz de tener esa disposición para ir y servir a los demás. ¿Recuerda al Señor Jesús? Cada que iba le decía, yo iré. Y dice que el Señor iba a las regiones, y recorriendo toda la región de Cesarea, y recorriendo toda la región de Galilea, y atravesando todo el mar de Tiberias. No porque fuera el maestro, se quedaba ahí sentado. Dice que un día llegaron y le dijeron, maestro, tu cuate Lázaro ya, está más para allá que para acá. Dice que se levantó, dijo, estará bien, sanará. Y dice que él tomó la iniciativa, se levantó, pero mientras restauró a 2 personas en el camino. A la hija de Jairo y a la mujer sirofenicia. ¿Tendremos esa disposición de levantarnos? ¿De ir? ¿De dar la milla? ¿O todavía nos quedamos en nuestro lugar de privilegio? Ay, que vengan y que me hablen. Ay, que vengan y que Dios me confirme por sueños, por visiones y profetas. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Segunda evidencia, se quitó su manto. Alguien que puede despojarse de su investidura. Alguien que es capaz de quitarse cualquier título que posea con tal de ser ejemplo a los demás. Ese es alguien que tiene todas las cosas del Padre en las manos. Por eso el Señor Jesús decía, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada a mí. ¿Y por qué príncipe? Porque él quiere gobernar, porque él quiere imponer, porque él quiere todo en las manos, porque él no se despoja de su manto de privilegio. Yo sé. Porque yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir. Tercera característica. Se levantó de la cena y se quitó y tomando una toalla. La toalla representa ser servidor de los menores, ser servidor del más pequeño, tener la capacidad de levantarse, de moverse de ese lugar de privilegio, de despojarse de cualquier título, de despojarse de cualquier investidura que podamos tener y tomar la toalla para poder ser servidores de los más pequeños. ¿Y por qué lo hace? Porque es alguien que se ciñe, dice, y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué significa? Es alguien que sabe y reconoce lo que es el oficio sacerdotal. Es alguien que es sacerdote. Es alguien que sabe desarrollar su llamado sacerdotal. Pero el que no, hermano, alguien que no conoce el oficio sacerdotal es, ¿para qué le digo? ¿Para quién le sirve, no? Si ya que él ya lo tiene de su lado. Entonces, una de las evidencias de alguien que el Espíritu Santo está con él, que el Espíritu Santo lo tiene sellado, que el Padre le ha puesto las cosas en su mano, es alguien que sirve, alguien que conoce el oficio sacerdotal. Pero bueno, ya me desvié del tema. Ya me desvié un poquillo del tema. Algún día le terminaré este tema. Volvemos a Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba no hurte más. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra cosa que debemos desechar nosotros para tener al Espíritu Santo de nuestro lado, que se pueda evidenciar ese sello, es no robando. Y dice el apóstol Pablo, el que era, estamos en confianza, ¿eh? El que era rata ya no lo sea. El que roba ya no lo haga. Ya si tú te aventaste tus uñas, ya no lo hagas. Arrepiéntete, ya no lo hagas. Ponte a trabajar. Genera. Sea alguien de provecho. Y con esas manos que tomaba lo que no era correcto, lo que no era suyo, haga lo que es bueno. Si tú y yo no trabajamos en ayudar a los demás, hermano, somos tenidos por deudores y ladrones ante Dios. Si tú y yo, te repito, no trabajamos, si tú y yo, y aún en lo natural, obviamente por consiguiente en lo natural, hermano, por consiguiente en lo natural, cuanto también en lo espiritual. Tenemos que trabajar no solo en lo espiritual, sino en lo secular y en lo espiritual. Tenemos que ser gente productiva para Dios, gente que le genera a Dios, gente que le da dividendos a Dios. Les decía ayer, muchas veces somos dados a decir, es que yo no me avergüenzo del Evangelio. No, pues que traigas tu Biblia ahí toda pestosa bajo el sobaco, no quiere decir que no te avergüences del Evangelio. Porque el apóstol Pablo dice, porque soy deudor. ¿Cómo soy deudor? Porque el Señor me dio la salvación a mí, por lo tanto me tengo que reproducir en más salvos. Eso es no avergonzarse del Evangelio. Y no soy rata, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no eres rata? Pues porque lo hago de gratis. Dice, porque hay de mí si cobro. Pero ¿cuántos me conocen que me conozco por ahí? Se extinguen con los dinosaurios, ¿eh? ¿Cuántos me conozco que dicen, es que Dios me llamó, y es que Dios me dio un ministerio, y es que el obrero es digno de su salario, y por lo tanto venga a nuestro reino? No. Le decía a un amigo pastor, apenas. Muchos predican y dicen que van a alcanzar la corona de la vida. Mentira. Los únicos que tienen derecho a aspirar a la corona de la vida son los que han anunciado el Evangelio de manera gratuita. Si tú, si yo, si X apóstol, pastor, evangelista, maestro, como quieras llamarle, si vivimos de ofrenda, si vivimos de diezmo, no, jamás, nunca, no vamos a aspirar. No es posible, no hay acceso, no hay forma. La única manera de poder accesar a la corona de la vida es hacerlo de manera gratuita. Y para que yo lo pueda hacer de manera gratuita, tengo que hacer lo que estamos viendo, trabajar con mis propias manos para tener que compartir para los que están en necesidad. Porque si no lo hago, dice el apóstol Pablo, soy alguien que sigue hurtando. Siguiente, Efesios 4:28, porque sigue diciendo, quien antes fue ladrón debe dejar de robar. Eso lo dice es otra versión del mismo pasaje. Ahora debe trabajar bien con sus propias manos. Debe de trabajar bien. Entonces no solo es eso, debe de trabajar bien. ¿Qué significa esto? Deja la pereza. El Espíritu Santo no actúa donde hay pereza. El Espíritu Santo, perdóname, pero no le deja el sello, no le deja el ID, no le deja el checklist al que tiene pereza. La pereza es un contristante del Señor, porque Él nos capacitó, Él nos ungió. La unción es la activación para hacer algo en pro de los demás. Eso es la unción. No es una embarrada ahí como si fuera catsup o mostaza. No, la unción es el poder para ser activos,
para ser gente proactiva en beneficio de los demás. Si tú y yo somos perezosos, no. Lo único que vamos a provocar es tristeza. Tristeza a los demás, tristeza al Señor, y obviamente vamos a conseguir, sí, pero que nos quiten ese sello de identidad. Verso 28. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Séptima cosa, que nos deshabilita el sello, que nos deshabilita estar nos deshabilita ese sello bendito del Espíritu Santo y que da lugar a que el Espíritu Santo esté triste. Séptima cosa, la impiedad. La impiedad no es más que la omisión de la práctica del amor y la misericordia para con nuestros semejantes. Yo he oído hermanos, hasta pastores, que dicen, es que los impíos, ¿quiénes? No, aquel que no conoce de Dios. ¿Perdón? Los del mundo no son impíos. Los del mundo ya están condenados. Y si fuéramos más exactos, son condenados por culpa de nosotros, que nosotros sí somos impíos, porque no somos capaces de anunciarles, porque somos tan, pésame Señor, diría mi abuelita, somos tan huevones, somos tan inoperantes, nos la vivimos de la greña, nos la vivimos robando, nos la vivimos engañando, nos la vivimos haciendo de las nuestras, que somos tan impíos, somos tan, decía un hermano, somos tan desgraciados, que no somos capaces de decirle, oye, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Pero si te la vives de la greña, si te la vives enojando, te la vives robando, te la vives haciendo de las tuyas, te la vives en desunión, ¿cómo quieres, cómo pretendes que yo te siga? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, debemos de quitar toda actitud, toda actividad, toda situación que nos lleva a que nos sea cancelada esa identificación celestial. Porque cuando el Espíritu Santo se contrista, se pone triste, ha de decir al Señor, a ver, venga para acá, a ver, preséntame tu ID, preséntame tu INE. No, no, ¿ya qué crees que ya ya se le venció? ¿O qué crees que ya se le perdió? ¿Qué crees que ya se la caducó? No, se la quitaron. ¿Por qué? Por todos estos malos comportamientos que tenemos. Por todos esos malos comportamientos que tenemos. ¿Y cómo no queremos si esto le hace bien fácil la chamba al enemigo? Porque dice, tú al tener esas actitudes le das lugar al diablo. Y el enemigo con toda veces, qué fácil va a ser ponerle la marca a este. Qué fácil va a ser ponerle la marca a este. El apóstol Pablo dice, desechaos de vosotros toda gritería, todo enojo, toda maledicencia. Y usted puede ver ahí 18 características. 18 características. 3 veces 6. 6 por 3, 18. Qué fácil le estamos haciendo el trabajo al enemigo. Qué fácil. Ahora, ¿qué debemos hacer para tener contento al Espíritu Santo? Para tenerlo de nuestra parte y por ende nuestro sello de identidad siga vigente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Le voy a dar alguno, porque también me gustaría enseñarle. No creo que hoy me dé tiempo, pero sí las 3 veces que el apóstol Pablo habla de esa garantía o de esas arras para las cuales el Señor nos la envió. Porque dice que fuimos enseñados por Él. Fuimos capacitados con Él. Esa es la primer garantía, que es la
el sello como garantía desde la eternidad o que fuimos instruidos por Él. Pero la segunda que habla de 2 Corintios 5:5 es las arras o la garantía de una transformación. De mañana segunda parte. Y la tercera, en Efesios 1:14, es el sello o la garantía de que recibiremos herencia eterna y una protección hasta el final de estos tiempos. ¿Pero qué necesitamos hacer? Efesios 4:29, verso 30 dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermano, dice, quítese de vosotros toda amargura. Lo primero dice, quita las malas palabras. Deja de andar de blasfemo, deja de andar de hereje, deja de andar hablando lo que no conviene, deja de estar hablando tontería y media. Y lo peor es que, ¿qué crees? No lo hablas para ti, lo hablas para con los demás. Y eso no solo no te ayuda a ti, sino que no le ayuda a los demás. Y verso 31 dice, y quita de ti toda amargura. Porque lo que andas hablando, dice, no digan malas palabras, es que yo no miento madres. No, pero si andas hablando palabras de amargura. De todo nos quejamos, de todo nos andamos ahí martirizando, de todo nos hacemos víctimas. ¿Por qué? Porque seguramente traemos amargura. Y lo primero que dice el Señor, si quieres que yo esté contento contigo, quita la amargura. Porque ya vimos lo que lo aleja, lo que lo tiene triste. Ahora dice el Señor, ¿quieres saber qué es lo que requiero que hagas de ya? De ya, quita la amargura. Lo primero que tienes que hacer es ya, quita la amargura juntamente con aquello que ya no quiero que lo practiques. Quita la amargura. ¿Y cuál es la necesidad, Señor, de que yo tengo que quitar la amargura si yo así soy? Si yo así soy de seco, si así, dice el Señor, quita la amargura. ¿Por qué? Porque eso te va a impedir verme. La amargura es un fruto de la ausencia de paz y santidad. Es un fruto, es una raíz. ¿De qué? De que no hay paz y de que no hay santidad. ¿Y de dónde sacas eso, Miguel? Hebreos 12:14 lo dice. Seguid la paz con todos y la santidad. La paz y la santidad van de la mano, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por causa de estar hablando tonterías, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque hablan cosas que no son necesarias, hablan cosas que no ayudan al crecimiento espiritual. La amargura nos impide estar en paz con todos y por consiguiente la vida espiritual se ve mermada y nos bloquea de la gracia del Señor. Nos cuesta obtener la santidad y sin esa santidad no hay oportunidad de algún día ver al Señor. Si tú dices, es que me cuesta orar, es que me cuesta consagrarme, es que me cuesta leer la Biblia, es que no estamos amargados. No es que te cueste hacerlo. No es que te cueste en ti porque dices, tengo la iniciativa. Dice, pues es que ¿cómo te quieres consagrar si estás de la greña con todos? No sigues la paz. ¿Y por qué? Porque tienes raíz de amargura. Tienes una raíz de amargura. Debemos hacer esa introspección y decir, ¿qué me ha estorbado para consagrarme? ¿Qué me ha estorbado para ser alguien santificado? ¿Qué me ha estorbado? A mí al menos me ha pasado cuando está uno enojado, uno
A veces abro mi Biblia porque voy a confesar frente con usted. Me ha tocado veces que estoy enojado y abro mi Biblia y termino yéndome al Face. Y no es por flojera. Dice el Señor, estás de la greña, no tienes paz, no tienes paz. ¿Y por qué no la tengo? Pues porque el Espíritu Santo no está en ti. Lo tienes contristado, lo tienes ahí arrumbado. Y Él es un ministrador de paz. Yo creo que es buen momento antes de decir, es que ya viene el ID, es que ya viene la curviométrica, es que ya viene que van a quitar el efectivo. Pues yo me preocuparía más de decir, ya nos quitaron el Espíritu Santo. Usted dígame qué hacemos. Voy a decir, híjole, ¿para qué me conecté? Así, ¿para qué me conecté? Si yo ya había ido a la iglesia en la mañana. Así, si yo ya había ido a la iglesia y me habían hablado de amor y de primicias. Le decía a mi amigo pastor, me quiso decir como que, ¿tú qué onda, no? Es que mi ministerio es tribulacionario, pastor. Preparar mártires. Dijera mi pastor, a lo mejor, ¿por qué no? Pensar que usted anda aquí de orejón, ¿verdad? Preparar mártires. Pero para ser mártires necesitas tener al Espíritu Santo. Porque cuando el momento de ser capturados, de ser llevados a los tribunales, dice la palabra que Él es el que nos va a fortalecer, va a ser el que nos va a enseñar qué decir delante de esos tribunales. Pero si hablamos mentiras, pero si hablamos maledicencias. Ah, no, es que yo voy a ir ahí a mentarle la madre al. No, espérame. El apóstol Pablo jamás lo hizo, ni Jesús. Yo creo que es un buen tiempo para meditar y de pedirle perdón al Espíritu Santo, decir, ayúdanos, Señor. Ayúdame, sin ti no lo voy a hacer. He caminado solo. Lo que he hecho, lo he hecho en mis agallas, lo he hecho en mis bigotes, lo he hecho en mis esfuerzos, pero quizá muchas cosas no están aprobadas por ti. Dice Dafne, ¿para qué me conecté si ya TikTok me había dicho que la de enseñar worship es lo mejor? Pues sí, vivamos felices, llevémonos bien, estemos contentos, abracémonos, besémonos. Amén, es parte de demostrar que amamos, pero el amor se demuestra con hechos, en el punto de la necesidad. Quitemos esas actitudes que es muy seguro que nos hayan hecho alejar al Espíritu Santo. Pidámosle perdón. Dejen de estar tristes y enojados, dice Efesios 4:31. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, dice la lenguaje actual. Dejen de estar tristes y enojados. No importa lo que haya pasado, hermano. Si te sucedió alguna situación, por difícil que sea, llórala, lamentate, enójate. Pero no se vale vivir frustrado, amargado. No se vale decir ahora me las paga. No se vale. No se vale. Deja de estar triste. Deja de estar enojada, hermana. No te conviene, no nos conviene. No griten, insulten. Dejen de hacer el mal. Dejemos de hacer el mal. Por el contrario, seamos buenos y compasivos los unos con los otros.
Perdónense, dice el apóstol Pablo, así como Dios lo perdonó a cada uno de ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe? Qué triste va a ser cuando lleguemos muchos delante del Padre y nos abran los libros y nos digan, el Padre no te perdonó de esto que hiciste, de eso que hiciste, de esto que hiciste, de esto que hiciste. ¿Pero por qué? Porque cuando a ti te ofendieron, porque cuando a ti te lastimaron, porque cuando a ti te la hicieron, no fuiste capaz de perdonar. Y yo dejé escrito en mi palabra que al que no perdonara al que lo ofendía, el Padre tampoco lo iba a perdonar a él. ¿Cuántos miles y miles y miles de seres humanos se van a encontrar con esa triste realidad? Llegar ante el Padre y hallarnos con esa deuda, solo por aferrarnos a una falta de perdón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Creo que tú y yo éramos dignos de condenación del infierno, mas sin embargo Dios en su amor y en su misericordia tuvo a bien perdonarnos. Y entonces dice el apóstol, vamos a cerrar con esto, así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Ustedes son sus hijos amados. Porque el que quiere evidenciar que es hijo de Dios, tiene que imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios perdona. Dios perdona aún a sus enemigos. ¿Cómo sé si realmente somos hijos de Dios? Gente nacida de Dios. ¿Cómo saberlo? El apóstol Juan en su primera carta dice, en el capítulo 3 dice, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es hijo de Dios no peca. El que es nacido de Dios permanece en él sin pecado. Pero yo te pregunto, ¿en qué pecado? Me imagino que tú en la mañana, ayer, quizá antier, no lo sé. Que todos pecamos. ¿Por qué el apóstol Juan dice, es que el que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios ya no peca? Es más, dice, no puede pecar, no practica el pecado. ¿Será acaso en algo específico o será en algo general? Usted dígame. Dice Jesús, lo más difícil es perdonarse, por eso no perdonamos. Pues sí, porque desafortunadamente de lo que, de lo que damos, de lo que tenemos o de lo que recibimos, damos. Jesús con la mujer adúltera dijo, esta por cuanto mucho ha amado, mucho amor recibió, mucho ha amado. Entonces, si nosotros no comenzamos por perdonarnos a nosotros mismos, nuestras faltas, nuestros pecados, los errores que hayamos cometido, no vamos a poder otorgar un perdón. Si nosotros no somos empáticos, no vamos a poder perdonar a los que nos ofenden. Ahora, ¿en qué el que es nacido de Dios? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Te vuelvo a repetir, ¿será en algo específico o en todo? Porque si tú y yo dices, bueno, yo no peco, ok, y si mañana te enojas y gritas y maldices y te echas tu cerveza o te fumas o cualquier situación, ya corrompimos esa palabra.
Ya, o el apóstol Juan es mentiroso. La palabra nos enseña que es en algo específico. ¿Cuál es eso específico? Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan ¿en qué? ¿En qué? Y los hijos del diablo. Vea, aquí está la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿De quién es? El Señor lo reprenda. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que es nacido de Dios no practica el pecado de no amar a sus semejantes. El que es nacido de Dios no deja de amar a sus semejantes, de amar a su hermano, a su prójimo. Y si yo no le amo, pues es una evidencia de que eres un hijo del diablo. Y sí estás en pecado. Pero el que es nacido de Dios, el que es nacido de nuevo, no practica el pecado de injusticia. ¿Y cuál es esa injusticia? No amar a mi hermano o a mi prójimo. ¿Verdad que la palabra se contesta a sí misma? ¿Verdad que la palabra es clara? Seríamos muy agresivos en decir, es que dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y usted no pecó? No, es que yo no peco. Pues el mismo apóstol Juan dice, el que dice que no peca el tal es mentiroso. Pero está hablando de cosas generales. Pero en este pasaje está hablando de algo específico, que es la injusticia de no amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo al mandamiento del principio, al mensaje del principio, que se amen los unos a los otros. Es que el origen del amor es Dios, hermano. Y la meta de ese mismo amor es mi prójimo. El origen del amor es Dios, pero la meta de ese amor o el cumplimiento de ese amor es mi prójimo o mi hermano. Perdonar a un Judas, dice, ¿verdad? Claro. Por eso el pasaje de Juan 13 decía que el Señor los amó hasta el final. No dice, y amó a 11 hasta el final menos al Judas. Aún a Judas lo amó hasta el final. Hasta el final. Tuvo cuidado que hasta su propósito se cumpliera a cabalidad hasta el fin, hermano. No jamás dijo, repartan el pan, pero no le den a ese traicionero. No le vayan a dar a ese rata. ¿Verdad que no? Porque el Señor Jesús sabía que Él lo había escogido y que Él no se había equivocado en escogerlo. Entonces, hermano, el que es de Dios, el que es nacido de Dios, el que evidencia que es de Dios, no peca. No peca, hermano. Yo quiero dejarlo hasta aquí. Me faltó un poquito. Me faltó un poquito para finalizar el tema, pero la próxima semana espero concluirlo. ¿Cuáles son esas cosas que nos hacen tener contento al Espíritu Santo? La primera, hermano, desechemos la amargura, desechemos el enojo, desechemos la ira, desechemos la gritería, la maledicencia y toda malicia. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Repasa ahí la enseñanza, hermano, y lo primero que tenemos que quitar es ese estar en pleito con los demás, y no tener amor por nuestro prójimo. Pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve mucho rollo? Y ahorita te termino no sé cuántas hojas faltaron. ¿De qué nos sirve tanto rollo? ¿De qué nos sirve?
Si el Señor Jesús, muchas veces, Señor, y queremos irnos contigo, y ya vinieras y todo. Y el Señor Jesús dijo, fue muy claro cuando dijo, si guardas mis palabras, el Padre y yo, el Padre, el Espíritu Santo y yo moraremos en ustedes. Quiero guardar tu palabra, Señor. Sí, bien fácil, amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Y el segundo mandamiento es lo mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumple toda la ley y los profetas. Dice Dolly, pero sí amamos, pero luego no cooperan. Es que no se trata de cooperar. No se trata de cooperar porque imagínate, el Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen. Porque si vosotros hacéis esto, seréis semejantes y perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. Para tu carro, Señor Jesús. Tú me estás diciendo que si yo perdono, que si yo bendigo al que me ofende con razón, y también seamos justos, porque muchas veces nos dicen de cosas y nos tiran hate por nuestra culpa. Pero supongamos que es sin razón, como dice el Señor Jesús. Si yo lo perdono, si yo oro por él, si yo lo bendigo, ¿quiere decir que soy semejante a ti, papá? Y el Señor dice, efectivamente, tienes una conducta de cielo. Eres imitador mío y estás calificado para ser semejante, no a Jesús, no al Espíritu Santo, al Padre Eterno. Por eso el Señor Jesús cuando llegó a la cruz del Calvario vio a todos los que les ayudó, les dio de comer. Quizás estaban ahí los enfermos, los leprosos, a los que había sanado, ahí rodeado a la cruz. Y yo creo que ahí había muchos de los que el Señor había hecho misericordia y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Perdónalos porque yo sé que tengo que estar a cuentas contigo, porque yo sé que tengo tu imagen, porque yo sé que voy camino a ti, porque yo sé que regreso a ti, Señor. No puedo vivir con rencores, no es que uno sea tarugo, tonto, dejado. Decía mi pastor, una cosa es ser manso y otra ser menso. Se puede caminar en sabiduría y decir, bueno, mira, ya me hiciste, te perdono, pero tampoco voy a permitir que me lo sigas haciendo. Entonces aquí, mira, te bendigo, cuando gustes te saludo, estamos a cuentas, pero tú allá, tú acá. Aquí no cuenta el perdono, pero no olvido, ¿eh? No, es perdonar, es decir, una cosa es que no me exponga a otra agresión, que no me exponga a que me la vuelva a hacer, pero otra no quiere decir que, ay, sí, no me acuerdo y no lo quiero y lejos, no, 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 no. No, tiene que haber en nosotros ese amor, ese perdón y solamente lo vamos a conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, o una de dos, o estamos con la ayuda del bendito Espíritu Santo, o aquel anda ya ahí reclamando lo suyo. Bueno haríamos en invocar al Señor, en pedir su auxilio, que lejos de que sea un tema quizá bonito, quizá entretenido, digas, creo que no pasa de esta noche, Señor, en que tengo que entrar en una comunión contigo, en un compromiso contigo. Perdóname, Señor, si te he ignorado, si te he contristado. No quiero caer en una blasfemia contigo o contra ti. Perdóname, Dios, perdóname, Padre. Entonces, si alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, quejas, sugerencias, ¿no?
Dígame usted ahorita que hable ahora o calle para siempre. Es un muy buen momento para estar en paz con todos. Buscar la reconciliación con todos. Vamos a darle continuidad con lo que falta la, la próxima semana. No se los prometo a media semana, porque ayúdame a orar por eso, lo que les comentaba. Eh, quiero, quiero que el Señor me permita habilitar aquí, no solo en línea con ustedes, sino simultáneamente también tener gente presenciada. Pero también, no sé, siento el poder abrir algo, no sé si se pueda en esa o en algún otro lado que quede también céntrico, pero está en veremos. Lo de inicio de entrada, aquí en línea y presencial con gente. Ayúdenme, ayúdenme a estar orando por esa situación, porque realmente sí, mi trabajo sí ha sido bastante demandante. Entonces no quiero que Dios me tome como un delito, ¿no? Es decir, amaste más tus trabajos, amaste más tus deberes que mi palabra, que tu compromiso, que tu vocación para lo cual te senté acá a enseñarte. Entonces, quiero que el Espíritu Santo tome el control también de mi vida, la de ustedes, que esto vaya creciendo, que esto vaya tomando más formalidad. Amén. Incline su rostro ahí donde está, por favor, cubra su cabeza, no deje de cubrirse cuando ora, cuando usted tiene comunión con Dios. No deje de hacerlo, es una señal de reverencia a Dios, a sus autoridades. Usted varona y si puede levantar sus manos, hágalo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, con el único fin y propósito, Señor, de darte las gracias por el privilegio, la oportunidad que tú nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos perdón, Señor, como uno solo, juntamente con mis hermanos, con los que han estado presentes, con los que se conectarán más adelante, con los que verán la enseñanza después, Señor, desde Jilotepec, Timilpan, Señor, hasta Coyoacán, allá en Ciudad Universitaria, Señor, donde se encuentre Jesús, todos mis hermanos, Señor, acá en Chicoloapan, en Texcoco, en Nezahualcóyotl, en todas partes, Padre, de norte a sur, de este a oeste, Señor, de poniente a oriente, de este a noroeste, a suroeste, Padre. Tu palabra enseña, Señor, que tú eres un Dios veraz, que tu palabra es vida, que tu palabra es espíritu. Por esta razón, Espíritu Santo, te suplicamos, te rogamos nos perdones. Te rogamos, Señor, nos des una oportunidad de retomar comunión contigo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que fuimos llamados a la mesa con Cristo, a la comunión con Cristo, Señor, sin intermediarios, sin, Señor, peajes, aduanas, Señor, solamente dice tu palabra, invocando tu nombre en el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, te suplicamos de tu ayuda, te suplicamos de tu socorro, te suplicamos, Señor, de tu pronto auxilio. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, bendito, por favor, consolador. Dios eterno, te necesitamos, Dios. Sin ti no somos nada, sin ti no somos nada ni seremos nadie, Señor. Quita de nosotros toda amargura, quita de nosotros todo enojo, Señor, por cualquier situación en la que hayamos sido agraviados o en la que nosotros hayamos agraviado u ofendido, Padre. Ayúdanos, Señor. Pon tu mano de misericordia, extiende tu mano de misericordia, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el único que puede convencernos, Señor, de juicio, de justicia y de pecado, Padre. Convence las mentes, convence los corazones a hacer lo recto y lo correcto, Señor. Ayúdanos a hacerlo el bien, a trabajar arduamente por ti, con compromiso, con compasión, pero sobre todo con amor, Dios. Por favor, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Inquiétanos, Señor, a cada uno. Alertar de los tiempos que estamos por vivir, pero no podemos alertarnos y alarmarnos, Señor, sin una preparación contigo. Distanciados de ti no vamos a lograr absolutamente nada, Señor.
que sea reflejada tu imagen en nosotros. Por favor, Dios, por favor, Padre, sea quitada de nosotros, Señor, toda enojo, toda mentira, todo engaño, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo engaño. Quita de nosotros, Señor, la pereza, la inactividad. Quita de nosotros, Señor, cualquier situación que le hayamos dado libertad, Señor, al enemigo. Que le hayamos dado oportunidad, Señor, a ese que dice tu palabra, fue vencido allá en la cruz del Calvario. Que ese enemigo sea desautorizado, sea echado fuera en el nombre de Jesús de la vida de mis hermanos. Todo espíritu de engaño, todo demonio de engaño, toda voz de engaño, sea cancelada ahora en el nombre de Jesús. Y por el dedo del Dios Altísimo, se ha quitado, Señor, toda actividad del enemigo, se ha quitado la vida de cada hombre, de cada mujer. Sea desautorizada, Espíritu Santo, con tu ayuda y tu socorro. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se ha quitado, se ha desechado. Renunciamos a toda actividad del diablo, renunciamos a toda actividad del enemigo, a toda mentira, a toda impiedad, a toda corrupción, a todo robo. Desechamos en esta hora, renunciamos, lo echamos de él. No aceptamos cualquier maquinación del diablo. No la aceptamos, no la aceptamos. Se ha echado fuera por el dedo del Dios Altísimo. Por Jesucristo el enviado. Queda cancelado toda actividad, todo trabajo de brujería, de hechicería, cualquier cosa ajena a la voluntad de Dios, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte cualquier actividad del enemigo. No tiene parte ni suerte. Por la sangre de Cristo es que dice la palabra que es vencido toda actividad del enemigo, es pisoteada toda actividad del enemigo. En el nombre de Jesús, sea sanada toda enfermedad, sea sanada toda dolencia en el alma, en el corazón, en la mente. Sea sanado, Señor, sea sanado. Se ha sanado, se ha quitado todo estorbo, Señor, para entender tu palabra, para entender tu realidad, para entender, Señor, la dimensión de grandeza que tú eres, Señor. Bienvenido seas, Padre. Bienvenido seas, Jesús. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Muévete con libertad, pero también con autoridad, Señor. Convence las mentes, convence los corazones. Convence, Señor. Convence que tú eres el único y verdadero Dios, para que todos sepan que delante de ti, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Sé tú el Señor de nuestra vida, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios como Señor, ahí hay libertad. Allí hay libertad, Señor. Sé tú el Señor, Señor, en la vida de Jesús. Sé tú el Señor en la vida de Olga. Sé tú el Señor en la vida de Dafne. Sé tú el Señor en la vida de Dolly. Sé tú, Señor, en la vida de César. Sé tú, Señor, en la vida, Señor, de Isaías. Sé tú, Señor, en la vida, Señor, de Ángela. Sé tú el Señor en la vida de todos y cada uno de los que escuchan, Señor, que meditan en tu palabra, Padre. Si alguno se me escapara, Señor, mas no de ti, mas no de tu memoria. Por favor, Señor. Sé tú, Señor, en la vida de Otoniel, Señor. Sé tú, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Padre, en la vida de Genaro de Gelasio, Señor. Por favor, Padre amado, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús. Bienvenido sea, Señor. Bienvenido sea, Señor. Invita al Señor ahí donde estás, hermano. Invítalo. Ruega al Señor. Suplica al Señor de su presencia. Suplica al Señor de su perdón, de su llanza. Él es Dios. Él es Dios. No pases de largo, Señor. No pases de largo, Señor. Activa nuestras manos, Señor. Activa, Señor, el querer como el hacer. Tú lo pones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Rey de Reyes. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, pues espero
que el Señor les haya hablado. Espero que el Señor se manifieste en sus vidas como también en la mía. Seguir teniendo esta comunión, este enlace por medio de este medio. Y recuerde, no deje de orar, no dejemos de orar, no dejemos de llenarnos de su palabra, porque es de lo que el Señor nos va a estar hablando, nos va a estar inquietando. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, porque Él es galardonador de los que le buscan. El Señor no es deudor de nadie, el Señor no deja a nadie sin su recompensa. El Señor es la respuesta en estos tiempos, hermano. Entonces yo lo invito a que estemos en oración, ahí en el grupo, cualquier situación también para ayuda, póngala ahí con confianza. Ahí estamos. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganosla saber también. Y si tiene alguna duda, vuelva a checar el video y si no le cuadra, pues ahí me escribe y con gusto lo contestamos. Amén. Saludos a todos por allá. Tengan una noche de paz, de prosperidad. Nos estamos viendo próxima semana. Yo creo con la continuación de esto, a menos que el Señor diga qué es lo que quiere que sigamos hablando. Pero de lo contrario, por aquí nos vemos, sea domingo, sábado, y nos ponemos de acuerdo. Y recuerde, más de Dios, menos de usted, más de Él, menos de mí. Es necesario que Él crezca para que nosotros menguemos. Amén. Bendiciones a todos.